Lo peor de esta enfermedad es la desconexión que tiene el enfermo hacia la gente, hacia la vida. Llega un momento en que no conoces ni a tus propios familiares, no sabes quién eres y no entiendes nada del mundo. No sabes orientarte en ningún sitio, no entiendes nada y no reconoces nada. A mí eso me parece una historia de terror. Todavía nos hace falta que la gente sepa lo que conlleva esa enfermedad, lo que está sufriendo esa familia, lo que sufre el cuidador. Esa enfermedad se llama Alzheimer. Para la mayoría, un titular, el mal del olvido, el 70% de las demencias. Para quienes la padecen, un tortuoso camino de regresión que no tiene cura. Para sus cuidadores, una batalla perdida de antemano en la que ejercen de imprescindibles acompañantes. Pero, mientras el cerebro se va apagando, hay quienes proyectan luz entre tanta oscuridad. Que no me olvides, que no me olvides. Yo empecé a notar fallos de memoria, que se me iban olvidando cosas. Eso fue aumentando cada vez más. Fui a mi médico de familia, me dijo, bueno, no te preocupes, te estás haciendo ya mayor, la edad y tal, no le des importancia, pues si le das importancia te va a poner peor. Empecé a tener faltas de ortografía y yo soy profesora de pedagogía terapéutica, entonces claro, para alguien que se dedica a la enseñanza tener falta de ortografía es como algo que te choca muchísimo, ¿no? Coincidió que tenía problemas auditivos, en la resonancia afortunadamente no salió ningún tumor, pero sí que había alteraciones en 2 lóbulos cerebrales que eran compatibles con el inicio de una demencia. El principal factor de riesgo para padecer la enfermedad de Alzheimer en este caso es el envejecimiento, pero también vemos casos que nosotros denominamos preseniles y que son aquellos que ocurren en edades tempranas, menores de 65 años. Suponen una media de 150, 200 casos en nuestra comunidad al año de nuevos diagnósticos. Entre que me mandó ya mi médico de familia, la neuróloga, me dieron la cita para la neuróloga, me hice la prueba, me dieron el resultado de la prueba, tardaron casi 2 años. A veces pues comienzan con formas atípicas, que no es la típica amnésica, falla de memoria, y son formas donde se manifiestan con trastornos de conducta, con depresión o con alteraciones del lenguaje que puede hacer que exista un poco de incertidumbre a la hora de la presentación en edades en las que tampoco se espera la enfermedad y que podamos retrasar el diagnóstico en estas edades preseniles. Lo importante es hacer un diagnóstico precoz para que se pueda hacer una atención lo más temprana posible y para que se pueda planificar y organizar tu vida y tú puedas hacer todo aquello que está en tus manos, tanto para tomar decisiones sobre qué quieres hacer en un futuro cuando tú no puedas decidir por ti misma, tomar decisiones sobre la economía familiar y organizarlo, si quieres hacer el registro de voluntades vitales anticipadas, si quieres hacer testamento, cualquier cosa, todo eso lo tienes que hacer cuando estás en el pleno uso de tus capacidades. Sí. ¿Y se ha logrado pasar por el domicilio para ver la situación y demás? Como me había comentado la esposa, ¿no? Hola, buenos días, ¿qué tal? El primer Plan Andaluz de Alzheimer se puso en marcha en 2002. El actual Plan Integral fue aprobado en 2023 e intenta profundizar en la atención social y médica de pacientes y cuidadores. Y la situación es un paciente de 72 años con antecedentes, sobre todo el más interesante para nosotros ahora, que ha sido un paciente alcohólico, aunque ya es verdad que hacía 10 años que había abandonado la ingesta enólica, y con un diagnóstico de una enfermedad de Alzheimer en un grado moderado de unos 4 o 5 años de evolución. Y está generando una importante sobrecarga sobre la cuidadora principal, que es la esposa. Y bueno, me gustaría que desde Trabajo Social pues se contactara con ella para ofrecerles recursos. La línea de trabajo y de investigación de los últimos años, de las últimas décadas, es intentar hacer un diagnóstico lo más precoz posible en fases tempranas de la enfermedad. Hay algunos factores de riesgo que no son modificables, como son el ser mujer, el hacernos mayores, el cumplir
años y el tener ciertas herencias, pero el resto, lo que he comentado anteriormente, de formación, compromiso en la vida, control de factores de riesgo vascular, evitar depresión y tener una vida activa, pues sí dependen de ese modelo de vida que tenemos que potenciar. Muchas gracias. Hasta luego. Vamos a continuar. Importante que no muevas la cabeza. El Alzheimer no empieza cuando aparecen los primeros síntomas de memoria, de pérdida de memoria, sino que pueden aparecer hasta 20, 25 años antes, ¿no? Entonces, identificar esas lesiones iniciales en el cerebro con biomarcadores no invasivos, es decir, utilizando fluidos biológicos como la sangre y la saliva, es esencial, porque claro, eso permite hacerlo en centros de atención primaria y identificar a esas personas de una manera un poco más, sin tener que ir, por ejemplo, a un servicio especializado, ¿no? Este tipo de investigación la están desarrollando en el mundo muchos grupos de investigación y todos van en la misma dirección. También aquí en Andalucía, en la Universidad Pablo de Olavide, donde avanzan en la detección temprana del Alzheimer a través de la saliva. ¿Por qué estudiamos la saliva? La estudiamos porque la composición de organismos, de microorganismos y bacterias que hay en la saliva se descompensa cuando hay una infección y eso cruza directamente hacia el cerebro. Y la reacción primera del cerebro es producir neuroinflamación, que es lo que precede a las primeras placas de beta-amiloide en el cerebro. La beta-amiloide es un péptido, es decir, un fragmento de proteína que al acumularse en el cerebro forma esas placas precursoras de la enfermedad. Los cambios son visibles en una resonancia. En la corteza temporal medial, donde está el hipocampo. Esta zona de aquí suele estar muy alterada. Y después también otra cosa importante, es la dilatación de los ventrículos laterales. Para ayudar en la investigación de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, la donación de cerebro es una vía tan esencial como muy desconocida. Hay menos de 200 donaciones anuales en España. El Hospital Reina Sofía de Córdoba es la única unidad específica del Biobanco de Andalucía autorizada para hacer la extracción. En estas dependencias también se conservan los tejidos. En general hay varias dificultades. La principal es el traslado, porque no se contempla ahora mismo desde la sanidad pública ni desde los biobancos, porque no hay recursos que se pueda traer al paciente fallecido desde una provincia aquí a Córdoba para hacer la extracción, que tampoco tenemos un sistema de guardias para estar 24 horas disponibles para cuando fallece un paciente, y el tejido se deteriora. Los investigadores necesitan tejido para poder demostrar que los futuros fármacos son efectivos. Hasta la fecha lo que tenemos son tratamientos sintomáticos, ni previenen, ni frenan, ni evitan el deterioro cognitivo asociado a la enfermedad. Tenemos unas nuevas terapias que son las terapias antiamiloides. Actualmente el que tenemos aprobado por la Agencia Europea del Medicamento, que es un requisito indispensable para que luego se apruebe por el Ministerio, es el lecanemab, y que bueno, lo que ha demostrado es que una ganancia de tiempo. Lo que ha demostrado que en 18 meses pues se ganan aproximadamente 6 meses de estabilidad en la enfermedad, aunque sí es verdad que como contrapartida no se podrá aplicar a todas las personas. Entonces, claro, lo que estamos buscando es la financiación de este fármaco, que será un fármaco costoso, y esperemos que para finales del 2026 podamos disponer. ¿Sabes lo peor? Que no recuerdo cómo era él. Lo intento, pero no lo consigo. No sé ni quién era. Ni siquiera consigo oír su voz. Yo empiezo a escribir el libro por la simple razón de que yo no me acordaba cómo era mi padre. Solo me acordaba la parte final, ¿no? Que es la más dura, ¿no? Cuando empiezo a escribirlo, me doy cuenta que estoy escribiéndolo en primera persona y como si lo escribiera él. Y ahí ya fui consciente a partir de un momento que lo que estaba describiendo era su enfermedad. Santiago ha hecho de la escritura una terapia y una forma de rendir homenaje a su padre, Paco, ya fallecido, y que vivió durante más de 20 años con Alzheimer. Mi padre se prejubila en el año 85. Claro, ese cambio, esa ruptura del estrés diario que tenía en el banco, yo creo que en cierta forma le hace como relajarse. Y en esa relajación
empezamos a notar ciertos síntomas ya muy prematuros, que el cambio o el olvido de los nombres de su propio hijo, que el cuidador es la clave de bóveda de toda esta situación, pero porque ya no puede hacer nada por él, pero sí lo puede hacer por el cuidador. En el caso del padre de Santiago, la cuidadora era su madre. Yo recuerdo una frase que me cabreaba muchísimo y me cabrea porque la recuerdo haber escuchado mucho, dice, es que yo no voy a ver a tu padre porque me quiero quedar con el recuerdo que tenía de él cuando estaba bien. Vale, muy bien, eso era muy bonita, pero claro, es que mi madre está sola. ¿Cómo está, madre mía? Porque el Alzheimer es un tsunami emocional que arrasa no solo a la persona afectada, sino a su entorno. Y eso lo han tenido muy claro siempre en CONFEAFA, la Confederación Andaluza de Alzheimer y otras demencias. Dicen que llegan a donde no llegan las administraciones, especialmente con terapias no farmacológicas. Este año conmemoran su 30 aniversario, 3 décadas tejiendo una red de apoyo imprescindible para la socialización de pacientes y cuidadores. ¿En qué se ha avanzado y qué queda por hacer? Reunimos a su actual presidenta, Ángela, y a su predecesora, Rocío, actualmente responsable en Huelva. No se veía el chocho del abuelo, pero no un diagnóstico de una enfermedad. A mí me llegaron a decir una vez que pregunté un día mundial que si conocía el Alzheimer, me dijo que sí, que era un jugador del Betis, porque algunos no sabían ni que existían asociaciones en ningún sitio. Hemos avanzado, despacio, pero hemos avanzado. Actualmente las personas, en muchas ocasiones, son ellas las que se dirigen a nuestras asociaciones diciendo que algo le está pasando. Eso antes no se veía. Tuvimos que concienciar también a los medios de comunicación de que se hablara de esta enfermedad. Te voy a dar un dato, 124 asociaciones, más de 20.000 socios y trabajamos por debajo del 20% de la población afectada de Andalucía. Tenemos que llegar a más personas, a más familias, a más cuidadores. Tenemos un plan integral de Alzheimer que hay que desarrollar. Vamos a seguir trabajando, cumplir los objetivos que están marcados, que funcione la ley de dependencia, es decir, que lo que hay funcione. Tan fácil como eso. ¿Qué tal? ¿Cómo os encontráis? ¿Cómo habéis llevado estos días desde la última vez que nos vimos? Buenos días. Bueno, voy a empezar yo mismo. Con altibajos. O sea, todos sabemos cómo es esta enfermedad. Araceli, que es mi mujer, pues está teniendo ya dificultades para poderla alimentar, lo cual para mí es me frustro porque lo intento y a veces ella se niega a abrir la boca. Maximino es el cuidador de su mujer, Araceli, que está en una fase muy avanzada de Alzheimer. Es uno de los beneficiarios del proyecto Faro, que ha unido a la CONFEAFA con la Consejería de Inclusión Social de la Junta a través de fondos europeos. Hola, preciosa. Cubre las necesidades terapéuticas y administrativas de cuidadores o pacientes que viven en zonas rurales o a quienes les resulta difícil desplazarse. Todo lo reciben a través de un televisor. Hay un periodo de adaptación en lo cual se pasa realmente mal, hasta que lo aceptas y dices, bueno, esto es lo que hay y hay que tirar para adelante y ya está. Y entonces empiezas a vivir mucho mejor. Hay que dejarse ayudar y de vez en cuando batirse un poquito, o sea, y cargar las pilas, porque estamos prácticamente las 24 horas del día pendientes del enfermo y cada X tiempo hay que salir. Mis hijas a veces lo que hacen es que comparten sus vacaciones conmigo. O sea, ellas se quedan y yo me voy. Y ese tiempo, desde luego, es esencial. Esas fotos las hice al principio de la enfermedad de Araceli. Y las puse para que ella viese todos los días las imágenes de sus nietos y estuviesen en su memoria. Araceli ha sido una persona muy luchadora, muy vital, no conformista. Verla así ahora es muy duro.
El Alzheimer te quita el recuerdo de la persona, te elimina tu digno recuerdo. Entonces, ese digno recuerdo es necesario que para de cara a los familiares más cercanos, fundamentalmente cuidador o cuidadora, el resto de la gente lo mantenga vivo. Cuando a una persona le dan un diagnóstico tipo Alzheimer, es algo tan terrorífico que puedes aislarte socialmente, encerrarte y resistirte a la tragedia que se te viene encima sí o sí, porque no hay manera de evitarla. Pero con ayuda, con apoyo, con medios, con recursos, tú puedes centrar tu foco no en el futuro de lo que te va a ocurrir, sino en el presente. Mi samba dice no hay huella que dure más en el aire.